Controversia en Washington. Republicanos presentan plan para reformar el sistema de salud en la primera economía del mundo. Y esto con efectos trascendentales en la industria, en el consumidor, en el mercado. Pero primero, ¿qué fue lo que pasó? Déjeme poner, antes de irme con Juan Carlos López en Washington para ver los detalles de lo que se anunció en la capital, hay que poner esto en contexto, ¿ok? Si usted pone en los últimos, ponle 6, 7 años, la ley de política pública más controversial en este país, más trascendental, yo diría que fue la reforma de salud en el 2010, bajo la administración de Obama, que en inglés es el Affordable Care Act. Se conoce popularmente como el Obamacare. Más de 2,000 páginas. Bueno, ahora nos enteramos que en Washington, republicanos acaban de sacar un nuevo proyecto de ley para transformar, incluso se habla de repeal, o sea, de sacar esa ley de más de 2,000 páginas y traer esta nueva. Son 123 páginas para sustituir y traer algo nuevo de aquella que se aprobó en el 2010 de más de 2,000 páginas. Acá no vamos a cubrir esto todavía porque esto es muy complicado. Esto tiene efecto. No tan solo hay que ver línea por línea, que es lo que están diciendo. El efecto que tiene, piensa, en el mercado. Y cuando hablamos del mercado del consumidor, y el consumidor estamos hablando de aquellos que tienen ingresos altos, medianos y bajos. Cuando hablamos de mercado tenemos que hablar de las empresas. Y no tan solo son empresas grandes, big business, también medianas y pequeñas. También tenemos que hablar de la industria, y cuando hablamos de la industria no tan solo en la industria de seguros, sino también en la industria de los hospitales. Estamos hablando de los medicamentos, estamos hablando de la manufactura, de aquellas que producen las cosas que nosotros necesitamos para curarnos. O sea, el efecto es inmenso. Y la pregunta es, ¿pasará? ¿Cuál es el contexto político en todo esto? Para eso me quiero conectar con Juan Carlos López, nuestro corresponsal líder en Washington. López, un gusto tenerte en el programa. Ok, yo quiero que pongamos esto en contexto porque es importante, no tan solo para que la gente que nos sigue en Estados Unidos, sino los que están fuera de Estados Unidos entiendan el contexto político que entra a este cambio. Primero, vamos al hecho. ¿Qué fue lo que se anunció hoy en Washington? Xavier, anunciaron un proyecto para reemplazar, modificar la reforma de salud, pero te propongo algo, vamos al principio. Los demócratas siempre han querido una reforma, un sistema de salud universal, como el que hay en Canadá, como el que hay en algunos países europeos. Es decir, que cualquier ciudadano, por ser ciudadano, tiene garantía a la salud. Los republicanos dijeron no, ese sistema no funciona, aunque hay programas de salud social como la de los veteranos, como el Medicaid, pero diseñaron un plan que terminó siendo la reforma de Obama, que los demócratas tomaron ese plan de darle negocio a las aseguradoras, aprobaron esa reforma en 2010 y hoy en día se estima que unos 20 millones de personas tienen cobertura por los planes creados por Obamacare, pero también por la expansión del Medicaid. Entonces hoy los republicanos presentan, o no, hoy la presentaron desde anoche, una propuesta que respalda el presidente Trump, que dice es un proyecto maravilloso que deben aprobar, pero hay rebelión. Y la rebelión, Xavier, no es de los demócratas, esa vendrá. La rebelión es de los mismos republicanos. Pero hay una cosa importante también, ya que estamos poniendo esto en contexto. Cuando se pasó en el 2010, el país se dividió. Y pasó, pero raspando pelo. Y el capital político lo puso Obama durante ese tiempo para pasar este proyecto de ley, que fueron más de 2,000 páginas, muy complejo, con dos objetivos. Uno era expandir la cobertura de salud a más gente y bajar los precios. Uno de ellos se dio, pero el otro no. Y ahí es donde viene la controversia. Y una de las razones por qué los republicanos están en el poder, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es porque hay una división en el país donde muchos consideran que la reforma de salud no fue lo que se había prometido. Entonces, aquí viene la división de o la quitamos por completo, lo cual no todos están de acuerdo, o la modificamos. Pero lo cierto es que cuando los republicanos suben al poder, están subiendo en parte por un mandamiento que le dieron los votantes. Tenemos que hacer algo con la reforma de salud, que fue trascendental, pero muy controversial. Pero acá hay una contradicción que hemos visto en muchos electores, especialmente personas de bajos ingresos en estados como Kentucky, como Kansas, que no tenían cobertura y decían, es que yo pensaba que decir que la iban a eliminar era discurso político, pero no que la iban a quitar. Hay mucha gente pobre en Estados Unidos que no tiene acceso al seguro, que lo tiene ahora a través de este programa de Obamacare. Pero tienes razón, una división profunda. La promesa de Trump, la promesa de los republicanos ha sido anular la ley
y traer algo diferente. Pero John Boehner, quien fue presidente de la Cámara y que salió luego de muchos enfrentamientos en su mismo partido, le dijo a los republicanos que no van a poder derogar esta ley, porque si la derogan y no dejan a la gente bajo la cobertura que tenían, van a tener un problema político similar al que ocurrió cuando surgió la ley. Ahora, si quieres repasemos qué cambia en este proyecto de ley, por qué es diferente. Aguántame una cosa, Juan Carlos. Aguántame una cosa ahí, porque es importante por el tema de los pobres, porque eso viene sobre el Medicaid, que es la ayuda a los más pobres. Y los republicanos no son tontos en eso, porque hay unas estadísticas que la tengo acá incluso del Kaiser Foundation, que tú estás bien familiarizado con esa organización. Ellos saben, tanto republicanos como demócratas, saben muy bien que el Medicaid no lo puedes tocar. Entonces ellos, parte del proyecto, están ofreciendo 100 mil millones de dólares en subsidios a los estados. Claro, la pregunta es cómo lo van a utilizar, porque ambos están sabiendo que si tú tocas el Medicaid y no beneficias a los más necesitados, puedes tener un serio problema. La pregunta es cómo va a pasar dentro de este sistema que es bastante complejo. Pero los republicanos están tomando en cuenta eso. Ahora, teniendo los republicanos mayoría, estaba leyendo, no necesariamente quiere decir que esto va a pasar, porque dentro incluso de los mismos republicanos hay división. Eso era lo que te decía. Primero, Medicaid. Es un programa de salud social, es un programa para quienes no tienen ingresos, a las personas mayores, para los más pobres, se divide en Medicaid, Medicare, demasiados detalles para explicar ahora, pero eso lo expanden hasta 2020. Y hoy un muy importante senador reconocía que no saben cuántas personas tendrán cobertura después del 2020. Ahora, en las mayorías en el Congreso, la mayoría republicana en Cámara es amplia, pero la mayoría en el Senado es estrecha, son 100 senadores, tienen apenas 4 de ventaja y ya hay por lo menos 4 que han dicho que no les gusta este proyecto nuevo. Entonces no está garantizado que va a pasar. Hay una guerra interna muy profunda entre... Hoy veíamos al presidente Trump en un evento hablando sobre la reforma y sobre este maravilloso plan. Luego a Paul Ryan, presidente de la Cámara, mostrando el texto ya en su folleto publicado, asegurando que le están cumpliendo a los estadounidenses. Pero otra rueda de prensa de Rand Paul, el senador libertario y republicano de Kentucky, respaldado por otros conservadores de Cámara y Senado, diciendo que no, que esto es una mentira, que pasar este proyecto es maquillar, que ponerle colorete al cerdo, pero que va a ser lo mismo y que no va a cumplir con lo que ellos prometieron. Entonces, no hay un camino claro para la reforma de salud. El mismo presidente Trump dijo, si no pasan esto, los republicanos, esto puede ser, dijo, un bloodbath, un baño de sangre, porque saben que las consecuencias políticas son muy serias en medio de un tema que genera división, pero en un país que tiene la tasa de obesidad que tiene Estados Unidos, que tiene la tasa de hipertensión, que tiene tan serios problemas. Algo se tiene que hacer en el tema de salud porque los costos, sabes, para la economía son inmensos. Ahora, ya después al final, cuando cerremos, antes de cerrar, quiero que trates de ponernos un mapa político, porque esto apenas comienza. O sea, ellos están introduciendo esto para que se discuta, ahí vienen los back and forth, las negociaciones para tratar de modificar todo esto. Ahora, tú hiciste algunos detalles generales, porque es una ley bastante compleja, de algunas de las cosas que estaban antes y que están tratando de cambiar en este proyecto. Pues mira, lo que mantienen y lo que saben, y es, ellos entienden que no pueden tocar lo que a la gente le gusta. ¿Qué se mantiene? Primero, ¿qué cambia? Cambia el concepto de obligatoriedad. ¿Y qué es eso? Cuando uno conduce un automóvil en Estados Unidos está obligado a comprar un seguro. No puede manejar sin seguro. Ese concepto lo aplicaron a la salud. Entonces, quien no compraba el seguro y estaba dentro de un grupo en particular, le imponían una sanción. Esa obligatoriedad la acaban los republicanos y dicen, si usted no quiere, no compre. Pero si usted tiene una póliza de seguro y la deja vencer, autoriza que las empresas de seguro le cobren hasta un 30% más por renovársela. También mantiene la prohibición a que las aseguradoras le nieguen la cobertura a una persona por una preexistencia médica, le gusta mucho a la gente, y también mantiene que las personas pueden tener a sus hijos bajo su cobertura médica hasta los 26 años de edad. Eso es Obamacare, eso quedaría en Trumpcare, como lo están bautizando ahora, solo que no sería obligatorio, no habría subsidios, porque una persona, dependiendo de sus ingresos, puede recibir un subsidio importante por parte del gobierno para poder pagar su póliza de seguro. Eso se acaba y crearían unos recortes de impuestos, unos incentivos de impuestos para que la gente los pueda comprar. Dice Rand Paul, dicen algunos más conservadores, esto es Obama Light, Obamacare Light. Esto no es una reforma, esto no es revocar, esto no es una nueva ley, esto es más de lo mismo.
Ok, por último, me quedan 30 segundos. El miércoles empiezan, si no me equivoco, se presenta en 2 comités de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el proceso ahora que sigue a partir de este anuncio? Tiene que salir de comisiones, aprobado en comisión, luego ir al Pleno, pero el Senado tiene que hacer lo mismo, tienen que hacer la conciliación. Este es un proceso muy complejo, muy largo, en el que hay mucha polarización. Por eso, como el Obamacare original y ahora Trumpcare, no va a ser un camino nada sencillo, ni podemos pronosticar si esto va a pasar y si va a pasar cuándo habría una nueva ley. Y por eso nosotros abrimos la discusión, porque vamos a empezar a analizar esto, porque esto tiene efectos trascendentales, no tan solo en el mercado de los consumidores, en las empresas, sino también en la industria de salud, que son miles de millones de dólares que producen para la economía del país. Y en el futuro político de los republicanos. Yes. Y de los demócratas también, ojo. Como siempre, ya tú sabes que para mí es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN... Falta mucho para que la reforma del sistema de salud en Estados Unidos se convierta en realidad. La denominada Ley de Cuidado de la Salud estadounidense, presentada por los republicanos, tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes, luego discutida por el Senado, y solo cuando obtenga allí luz verde podrá ser firmada por el presidente Donald Trump. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta propuesta que busca derogar al llamado Obamacare? Vamos a ver. Elimina la obligación individual y empresarial de tener seguro impuesta justamente por el Obamacare. Mantiene, sin embargo, la protección para las enfermedades preexistentes y la permanencia en los planes de sus padres para los jóvenes menores de 26 años. Las personas con bajos ingresos podrían resultar afectadas cuando se reduzca la ayuda que reciben del gobierno federal. Actualmente son más de 70 millones de ciudadanos. La propuesta republicana permite a las aseguradoras cobrarle más a los ancianos y para quienes poseen tratamientos médicos, aunque la cobertura para condiciones preexistentes está garantizada, probablemente aumenta el porcentaje que deben pagar de su propio bolsillo. ¿Y quiénes se benefician? Son los jóvenes que tendrían acceso a mayor crédito fiscal reembolsable y podrían así comprar planes más económicos. Los más ricos, comprar pólizas más baratas, pagar menos impuestos y recibir mayores beneficios tributarios. Y las compañías de seguro que podrían pagarle más a sus ejecutivos, lo que redundaría en un menor pago de impuestos. Bueno, se jugó. Presentó para papán, vea usted estas imágenes, presentó el proyecto alternativo al Obamacare. ¿Qué es el Trumpcare? El Trumpcare. Viene a ser el Trumpcare. Y nada más ni nada menos que Paul Ryan fue el que protagonizó en el Parlamento norteamericano la presentación del proyecto de manejo de esa salubridad americano. ¿Qué tal? Bueno, pues mira. ¿Qué cambios, qué cositas nuevas? Depende del ojo con el que lo mires. Vamos rápidamente porque tenemos muy poco tiempo. Sí, bien chiquitito. Hay quienes ganan, hay quienes pierden. No es un documento sumamente ampuloso, es un documento grande, sí, con mucho. Y ahí viene la frase norteamericana típica, ¿no? En el detalle está la trampa. Entonces hay que analizar, hay que ver, seguramente los expertos lo harán, nosotros no somos esos expertos, pero sí queda claro algo. Los demócratas en Estados Unidos hicieron algo, tejieron una red muy amplia y muy entrabada de, si tú quieres, una fortaleza legal para proteger al Obamacare. Entonces, mecanismos de defensa. No va a ser fácil tumbarlo al Obamacare. Mientras tanto, está este proyecto que se presenta, que para muchos está muy hilvanadito, no está bien cosido, no está bien costurado. Pues es un remiendo. De modo que pueden haber muchas fallas, muchas apelaciones, y esto es parte de esa guerra que están viviendo, guerra aparte política, demócratas y republicanos en Estados Unidos. Trump sigue con en medio con la sus agenda globos de de siempre. ensayo, ¿no? En medio la agenda de siempre. Muchos dicen que presentó este proyecto de salud para tumbar al Obamacare, para cambiar la agenda política, porque el tema de Rusia lo estaba comiendo. El presidente Donald Trump sigue sin ofrecer una sola prueba, una sola evidencia de que Barack Obama haya pinchado su teléfono durante la campaña electoral. Eso sí, el vocero presidencial reaccionó
a la velocidad de la luz y señaló que los informes apuntan a una serie de investigaciones llevadas potencialmente a cabo por motivos políticos. Fin de la cita. Vamos a hablar claro, que somos mayorcitos. Tales informes son una cadena de reportes esperpénticos diseminados por la ultraderecha en sus medios de comunicación. Un funcionario de la Casa Blanca ha dicho a CNN que la noticia enfureció a Trump a tal punto que sin al parecer esperar que alguien con algo de sentido común la verificara, pues comenzó a disparar sus torpedos desbocados en Twitter. Ya saben que Trump tiene una máquina de pucheros electrónicos que es Twitter. Con tales mimbres se ha tejido en menos de 72 horas algo que amenaza con dinamitar lo que para muchos estadounidenses es o era casi sagrado: la presidencia de su país. Rápido y furioso, el presidente disparó uno de sus torpedos desbocados y aseguró: esto es macartismo. Por cierto, no sé si lo sabe el presidente, Joseph McCarthy, el senador republicano que propició ese periodo tan tenebroso de la historia de Estados Unidos, una intensa persecución anticomunista entre el año 1950 y 1956, terminó dando brazadas en el océano del alcoholismo crónico y murió víctima de hepatitis y con el hígado totalmente destruido. El hombre apenas tenía 48 años y hasta los perros callejeros lo evitaban. McCarthy cayó en desgracia, fíjese usted, cuando arremetió contra el ejército, y el presidente de entonces, el republicano Eisenhower, decidió que, acusando a su secretario de defensa, a su ministro de defensa, ese Javert de Wisconsin ponía en peligro la democracia. Por cierto, la gente tal vez recuerde con menos inquina, con menos asco, al personaje de Víctor Hugo en Los Miserables que al hombrecillo que desató la peor cacería de brujas en este país.